Mateo capítulo 5, versículo 6, dice su palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿En qué consiste el hambre y sed de justicia? Es una interrogante con el que vamos a iniciar la enseñanza de este día. Y ciertamente hemos estado estudiando la serie Las Bienaventuranzas. Y así como el título de esta enseñanza, ¿en qué consiste el hambre y sed de justicia? Así también hago la siguiente pregunta: ¿por qué dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, que la puerta es estrecha y que el camino es angosto? ¿Por qué lo dice? Vamos a leer lo que dicen estos dos versículos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Ahora vamos a responder a esta pregunta: ¿por qué dice Jesús en estos dos versículos de Mateo capítulo 7 que la puerta es estrecha y el camino es angosto? Bueno, porque hay muchos que son pobres en espíritus, que están dispuestos a admitir faltas y buscar el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque hay pocos, que son pocos los que lloran por sus pecados, que reconocen que han fallado a Dios, pero que también lloran por el pecado de los demás. Se duelen cuando ven que los demás andan en pecado, han desviado su caminar del Señor. Porque también la Biblia dice que hay pocos mansos en estos tiempos. Y por último, porque hay pocos que tienen hambre y sed de justicia. Por eso el Señor en su palabra dice: y en aquellos días muchos dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre hacíamos milagros, hacíamos imposición de manos y había sanidad, había liberación. Y el Señor dirá: apartaos de mí, no los conozco. La felicidad del hombre debe llegar a través de la justicia de Dios, solamente a través de la justicia de Dios. La felicidad del hombre debe de llegar de la justicia de Dios, pero también de la relación correcta con Él. Pero hay algo muy importante que vamos a entender: no solamente se trata, la justicia de Dios no solamente se trata de la relación del ser humano, del Hijo de Dios, del creyente, de Él con Dios, sino también tiene que ver de una relación correcta con el que tienes a tu lado. Porque de nada sirve de venir y adorar al Señor y llorar y rendir nuestros brazos y levantar nuestros brazos y cantarle al Señor y decir: Señor, yo te amo, si no amas al que tienes a tu lado. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve decir que Dios es amor si tú no practicas el amor? ¿De qué sirve decir que Dios perdona los pecados si tú no perdonas a tu hermano? ¿De qué sirve? Entonces la justicia de Dios debe de llegar de esa manera, en tu relación correcta con Él, pero también con el hombre, contigo mismo. Una relación de rectitud en todos los aspectos de nuestra vida. Y en Mateo capítulo 5, el versículo 6 que leímos hace un momento, hace mención de tres cosas muy importantes que las vamos a desarrollar en el transcurso de esta enseñanza. Primero, habla de apetitos singulares y dice hambre y sed. Pero hambre y sed no de pan y agua, sino de justicia, que eso es lo que trata este versículo. Segundo, que vamos a tratar hoy, de una declaración extraordinaria que el Señor da en este versículo acerca de estas personas hambrientas. Jesús dice que son bienaventurados, que son felices. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es verdadera. Y tercero, en el texto que leímos hace mención de una satisfacción especial que corresponde a satisfacer esa necesidad muy importante, y Jesús dice: ellos serán saciados. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Punto número 1: ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Pero antes de poder entender
el hambre y sed de justicia del que habla este versículo, vamos a entender primero qué significa tener hambre y sed. ¿Alguien de aquí ha pasado hambre? ¿Sí? Solamente yo. ¿Alguien ha pasado sed? ¿Alguien ha pasado sed alguna vez? ¿Sí? Bueno, si trabajas en una oficina, pues hay café, hay panes, hay galletas, hay agua fría, caliente, tibia si quieres. Pero ¿alguna vez realmente has sentido que es pasar hambre? Que tus tripas te truenen y que parece que tuvieras allá no sé qué cosa, pero algo que está retorciéndote las tripas. Pero cuando ya no soportas el hambre, sientes un vacío en el estómago de manera que te empieza a doler. Y si tienes problemas de gastritis, pues vas a empezar, ¿cómo te va a empezar a arder la barriga, las tripas? ¿Y qué pasa cuando tienes mucha sed y te acabaste el agua que llevabas? Y agarras la botellita y hasta la última gota y le empiezas a pegar para que caiga la última gota y ya no hay. Y si estás bajo el sol y tienes que caminar 2 o 3 kilómetros y ya no tienes nada de agua, la lengua, los labios te empiezan a resecar y con el tanto calor te empiezas a deshidratar y empiezas a ver como que no ves bien. ¿Alguna vez tú has pasado eso? Yo lo he vivido muchas veces, como pescador lo he vivido muchas veces. A veces tengo que irme tan lejos y tengo que caminar hasta 4 o 5 kilómetros en la orilla de la playa, caminando en la arena. Y luego el pescador tiene horario de ida, pero no de regreso. Y entonces te acabas la comida, pero eres apasionado que sigues y sigues y sigues y te das cuenta que ya tus tripas empiezan a retorcerse y que tienes hambre, te acabaste el agua, tienes que caminar y si sacaste mucho pescado, pues a sufrir con la carga. Yo he padecido muchos de esos momentos y sé que es tener hambre, sé que es tener sed también. Bueno, pues el hambre y la sed son dos apetitos muy fuertes en la vida del ser humano. Son dos apetitos importantes. El hambre y la sed son diferentes, claro que sí, pero ambos son un lenguaje de un agudo deseo del cuerpo, que Él te lo pide y necesitas satisfacer esos deseos. Y ciertamente, si tú alguna vez has atravesado esos momentos de hambre y sed, pues fíjate que debes de darle gracias a Dios porque tienes comida en tu casa. Porque hay muchas personas en la actualidad que sufren verdaderamente hambre y sed. Porque luego a veces somos malagradecidos. Ay, otra vez huevos. Ay, y siempre tiene que ir acompañado de arroz. A veces nos volvemos malagradecidos. Pero hasta que pases una verdadera crisis, entonces vas a valorar todo lo que tenías y no valorabas. Entonces, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Pues tener hambre y sed de justicia significa desear, significa anhelar intensamente hacer la voluntad de Dios. Eso es tener hambre y sed de justicia. Anhelar constantemente el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y ustedes como cristianos, tú y yo como cristianos debemos de tener hambre y sed de obtener el perdón de Dios. De reconocer que somos pecadores y que constantemente estamos fallándole a Dios y que necesitamos obtener el perdón de Dios. Necesitamos desear o anhelar intensamente ser transformados en la imagen de Cristo. Y que cada día le podamos decir a Él: renueva el espíritu de mi mente, porque esta mente cada día se llena de cosas desagradables. Y necesitamos decirle a Él, como dice en su palabra: renovaos el espíritu de vuestra mente. Y necesitamos renovar nuestra mente para pensar como piensa Cristo. Pero no solamente eso. Debemos desear, debemos de anhelar ser edificados en la fe, crecer en la fe cada día.
No sé tú, pero yo anhelo cada día crecer en el Señor, edificarme, cimentarme en el Señor. Porque ahora puedo ver las grandezas y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ahora sí puedo decir, Señor, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos pueden ver tus maravillas, la gloria que tú haces, te manifiestas, te glorificas en todo. Anhelo cada día conocer más de Él. Tú debes de anhelar eso también. Porque si no anhelas eso, entonces ¿qué anhelas? ¿Qué anhelas? Y la Biblia dice, bienaventurado el hombre que está anhelando siempre la justicia con ansia insaciable. Son bienaventurados, dice Cristo, aquellos que están buscando siempre la justicia y que no están tranquilos hasta no saciarse. Y nosotros debemos de anhelar eso. ¿Cómo actúas tú cuando quieres obtener algo? Te esfuerzas y no paras y no estás tranquilo o tranquila y no estás en paz hasta lograrlo, ¿verdad? O tienes un proyecto, un objetivo, y como no te resultó y te rindes fácilmente. ¿Cómo eres? ¿Eres de los que son persistentes y hasta lograrlo? ¿O son de los que luego dicen, no me funcionó, mejor ahí vamos a buscarle por otro lado, empiezo con otro proyecto, no me funcionó, lo dejo y sigo con otro? ¿Cómo eres? ¿Eres de los que ponen la vista bien fija en el objetivo y no paras hasta lograrlo? Tenemos que ser así. ¿En quién estás poniendo tu confianza? En Cristo, ¿verdad? ¿Verdad que estamos poniendo nuestra confianza en Cristo? ¿Verdad que Él es nuestra esperanza? ¿Verdad que Él es nuestra meta? Y que por eso venimos, porque queremos tener una vida consagrada al Señor. Por eso venimos, porque queremos estudiar su palabra, conocer más de Él. Anhelamos cada día conocer más y más de Cristo. Anhelamos. Como cristianos debemos desear, debemos saber y hacer la voluntad de Dios, como dice el Salmo 119, versículo 72. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Anhelar la palabra de Dios es lo más importante que puede haber en esta vida. En ese mismo Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿A cuánto les gusta el hot cakes con miel? Sí, ¿verdad? Con un cafecito, un poco de leche, y pruebas uno, bueno, con Carnation dicen otros. A ver, ¿te conformas con uno? Me quedo picado. Bueno, ¿con dos? Más, bueno, ya póngale cuchillo al cuello, ya, párale. Ya tres sí es mucho. Pero probar uno con un poquito de miel está riquísimo. Y el paladar anhela más. Bueno, pues la Biblia dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y tenemos que anhelar como Job. Fíjense lo que Job dice en el versículo 12, en el capítulo 23, 12, dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Tenemos que anhelar eso todos los días. Tenemos que anhelar como cristianos. Y vamos a estudiar los siguientes salmos para poder entender lo que significa la palabra anhelar. ¿Qué significa anhelar a Dios cada día? Anhelar de su justicia cada día. Bueno, el Salmos 42, versículo 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, un deseo ardiente, un deseo ferviente por buscar al Señor. Así clama, dice, por ti, oh Dios, el alma mía. Que nuestra alma cada día anhele buscar del Señor. Porque ciertamente nuestra carne pues quiere cosas de la carne. Pero en nuestro interior, nuestro espíritu gime, nuestro espíritu anhela conocer más del Señor.
Eso es lo que tenemos que anhelar. Salmo 63:1 dice: de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida. De madrugada te buscaré. Híjole, pero ¿cómo que de madrugada? Si en la madrugada es el mejor sueñito, ¿verdad? ¿Qué tal si pones tu alarma a las 5? Hay otros 5 minutos. Y si tú eres de los que tienen 20,000 alarmas de cada 30 segundos, pero el Señor dice: de madrugada te buscaré. ¿Es difícil despertarse de madrugada? Sí, es difícil. ¿Te ha pasado alguna vez que de repente y no quieres levantarte a orar y el Señor, y de repente te despiertas y tus ojos ya no se quieren cerrar? Y ni siquiera entiendes qué está pasando, simplemente no tienes sueño. Y te acuestas a dormir y solamente estás dando la vuelta en tu cama y no puedes dormir. ¿Qué crees? Ora, ora. Pero Señor, ¿qué hago a las 3 de la mañana? Todos están durmiendo. Ora. Ok, ya oraste y te vuelve el Señor a despertar otra vez. ¿Es casualidad? ¿Qué tienes que hacer? Sigue orando. Y si el Señor te despierta cada rato en todas las noches, pues el Señor, entonces ponte a cuentas con el Señor y dile: Señor, ¿qué es lo que quieres? Está bien, pues te voy a buscar. Y dice aquí: de madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de ti. A ver, cuando tú tienes sed, así de verdad, una sed de esas increíble, que ya la lengua está reseca, los labios resecos, que quieres escupir y ni siquiera te sale ni una gotita de saliva. Te dan medio litro de agua, ¿te la tomas de traguito en traguito? No, ¿cómo te la agarras? Dice Santi que agarra la botella y de uno solo. Si tienes tanta sed, eres capaz de terminarte hasta un litro de agua de uno solo. Bueno, de esa magnitud dice: mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. De esa magnitud debe de ser nuestro deseo, nuestro anhelo de buscar al Señor. Salmos 84:4-5 dice: bienaventurados, felices los que habitan en tu casa. Hermano, bienaventurado eres por venir a la casa de Dios. ¿Por qué te los llevaste, Señor? Bienaventurado eres por venir a la casa de Dios. Porque tal vez hoy pudieras estar en tu cama enfermo o enferma. Pudieras estar en un hospital, tal vez en la fiscalía con problemas. Pero eres bienaventurado por habitar en la casa de Dios, el cual dice que Él lo ha llamado casa de oración, lugar donde le envía bendición y vida eterna. Y por eso venimos aquí, para decirle: Señor, aquí estoy. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de venir y estar con mi familia aquí en tu casa. Señor, ¿sabes cuánto me ha costado venir a este lugar? Señor, me esfuerzo cada día porque anhelo conocerte más y más. Y dice este salmista: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, constantemente te alabarán, sin importar las adversidades, sin importar los problemas que estoy pasando. Voy a venir a tu casa, Señor, y te voy a dar gloria y honra a ti. Sé que ahora no entiendo el porqué del proceso, el porqué de los problemas, el porqué de todo, pero todo tiene un propósito y solamente quiero alabarte, Señor. Y entonces por eso cantamos hace un momento y decimos: en tu gracia me esforzaré. ¿Por qué solamente por su gracia? Si por nosotros fuera, nos hubiéramos quedado en la casa. Aún con los problemas nos hubiéramos quedado a estar llorando, lamentándonos en la casa. Pero anhelamos conocerlo. Versículo 5: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿De dónde vienen las fuerzas? Del Señor, porque nuestras fuerzas son limitadas. Nuestras fuerzas son limitadas. Dice: en cuyo corazón están tus caminos. Y el Salmo 119, cuando tengas tiempo, hazte un espacio
Y si alguna vez el Señor te levanta de madrugadas, lee el Salmo 119, que por cierto es un salmo bien larguísimo, pero es un salmo poderoso. Es un salmo poderoso el 119. Habla acerca del anhelo, del deseo de buscar a Dios. Y dice el Salmo 119, el versículo 20: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¿Por qué? Pues porque constantemente la estamos regando. Y si el Señor actuara con justicia en nuestra vida, te aseguro que nadie estuviera aquí. Nadie. Por eso dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios. Y es por esa razón que los evangelios que estudiamos, el evangelio que estamos estudiando hoy, revela la justicia de Dios. Y es el método por el cual todos los que estamos aquí, los que nos siguen en las redes sociales, todos los que somos pecadores, por la justicia de Dios, somos hechos rectos delante de Él. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Y por esa razón es que nosotros los seres humanos, el hombre es perdonado, pero no solamente es perdonado, es justificado. Y como ya es justificado, desea ahora ser justo en su conducta. Y ser justo en su conducta es conducirse rectamente. Pero no solamente conducirse rectamente, sino que también cuida su lenguaje. ¿Cuidas tu lenguaje cuando hablas con tu vecino? ¿Cuidas tu lenguaje cuando hablas con tu esposa? ¿Cuidas tu lenguaje cómo te diriges hacia tus hijos? ¿Cuides tu lenguaje de cómo respondes a tu jefe sangrón? ¿Cuidas tu lenguaje entonces, incluso hasta cuando alguien se te atraviesa? Cuidas todo. Cuidas incluso tus pensamientos, porque en estos pensamientos es donde se maquina cualquier tipo de maldad. Entonces tenemos que cuidar nuestro pensamiento también. El hombre perdonado y justificado también desea ser justo en su vida entera. Y no solamente eso, el hombre que ya es justificado, que ya es perdonado, anhela vivir en integridad, anhela ser amable, busca la clemencia, el amor. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Tú que ya eres una persona transformada, deseas ardientemente ser recto en tus sentimientos y en tu conducta hacia Dios. Debes de anhelar eso todos los días. Debes de conocerle a Él todos los días, pero no solamente conocer y llenarte de su palabra y de su palabra y de su palabra, porque de nada sirve conocer las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis sin vivir lo que has leído. De nada sirve llenarse al hombre de conocimiento teórico si no es llevado a la práctica. Y yo experimenté esta parte y pude ver muchos de mis compañeros en la universidad. Llevábamos una licenciatura, pero no querían sacar sus prácticas ni su servicio, entonces preferían pagarla. Total, cuando termine la carrera me voy a sentir realizado y pues ya voy a ejercer la profesión. Y otros pues sacamos nuestras prácticas y nuestro servicio social de la carrera que llevábamos. Ambos nos llenamos del conocimiento teórico, pero los que realmente sacamos nuestras prácticas y nuestro servicio social de la carrera que estábamos estudiando, teníamos conocimiento teórico, pero también lo llevamos a la práctica. Y cuando ambos nos presentamos ante recursos humanos y le dijimos: ok, yo vengo a buscar este puesto, yo vengo por esta vacante. Y estaban los dos tipos de estudiantes, los recién egresados. Le dice: ¿y qué tú sabes hacer? No, pues yo aprendo rápido. ¿Y tú qué sabes hacer? Pues yo sé esto y esto y esto y esto.
De hecho, vengo por la vacante que está disponible. ¿A quién le van a dar trabajo? ¿Al que solamente sabe teoría o al que sabe teoría y práctica? ¿A quién? ¿A quién creen ustedes? Al que ya tiene experiencia. Por eso la Biblia dice, no sean solamente oidores. Y si la Biblia lo dice, ¿qué creen? ¿Lo vamos a hacer? No seamos oidores, seamos hacedores de la palabra. Tenemos que vivir la palabra. Y si la Biblia dice que tenemos que aprender a perdonar, vamos a perdonar. Si la Biblia dice que tenemos que amar, vamos a amar. Si la Biblia dice que tenemos que poner en práctica el fruto del Espíritu Santo, la vamos a poner en práctica. ¿Es fácil? No es fácil. Punto número 2. Las personas con hambre y sed de justicia son bienaventurados. Y ya entendimos qué significa ser bienaventurados, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Feliz? 3 veces feliz. O sea, feliz, feliz y feliz. Eres bienaventurado. A ver, ¿cómo voy a ser bienaventurado si tengo hambre y sed? A ver, ¿tú eres feliz cuando tienes hambre y sed? Cuando no has comido nada y no has tomado nada de agua y tienes hambre y sed. ¿Eres feliz? ¿Andas con el rostro feliz y cantando y alegre? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ahora, el punto número 2 dice, las personas con hambre y sed de justicia son felices. ¿Cómo? ¿No se supone que el hambre y la sed conlleva dolor? ¿Cómo está eso? Pues el Señor dice, bienaventurado eres si anhelas conocerme cada día más y más. Eres bienaventurado. Por ejemplo, tú llegaste aquí seguramente y llegaste cargado o cargada. Seguramente llegaste antes que empezara el servicio y ahí en tu lugar inclinaste tu rostro y dijiste, Señor, soy un gran pecador. Por favor, perdóname, te he fallado, Señor. Señor, justamente anoche antes de dormir te dije, perdóname, pero mañana, Señor, me voy a portar de la mejor manera y otra vez te volví a fallar. Perdóname, Dios. Quiero ser justo delante de ti. O tal vez tú viniste y te sentaste aquí y le dijiste, Señor, confío en que he sido perdonado y que soy salvo por ti. Pero siento un temor tremendo en caer otra vez en el pecado. Señor, tú sabes cómo estoy luchando con esta carne. Por favor, ayúdame. Señor, miserable de mí. Tengo tendencias pecaminosas. Mi carne anhela cada día cometer pecado. Dios sabe qué luchas tienes. O tal vez alguien más que esté sentado aquí o que nos está viendo en las redes sociales o que algún día va a ver esta transmisión, seguramente está luchando y le está diciendo, Dios, me has dado mucha gracia, pero mis hijos, mi esposa, mis hermanos están viviendo en pecado. Y yo anhelo que te conozcan como yo te he conocido, Señor. Por eso he venido a tu casa, oh Dios, he venido aquí con un corazón muy abatido, porque ellos aún no te conocen, ni siquiera anhelan conocerte como yo te anhelo, Señor. O las esposas tal vez. Señor, he estado batallando mucho con el hombre que tú me diste, ya no sé qué hacer, por favor cambia su vida. O el esposo. Señor, tú me diste a la mujer idónea, pero no se sujeta, Señor. Ella quiere hacer lo que se le da la regalada gana y no me da mi lugar, me deja en vergüenza ante los demás. No sé cuál sea la situación que estás pasando, pero veniste a este lugar. Y si tú eres hijo o hija, seguramente veniste a este lugar y si conoces la situación que están pasando tus padres, tal vez económicamente, algún problema familiar, algún problema de salud, seguramente tú como hijo veniste y le dijiste, Señor, cambia la vida de mis padres, que no se divorcien, Señor, que no se separen, por favor, ayúdalo. Señor, yo anhelo esta carrera, pero no tengo los recursos, por favor, bendice a mis padres, Señor, para... No sé cuál sea la situación,
Pero veniste y te tomaste un tiempo porque tienes hambre y sed. Que Dios haga justicia por lo que tú anhelas, por lo que tú quieres en tu vida. Entonces no importa la forma que adopte tu hambre y sed de justicia. La Biblia dice, eres bienaventurado. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que somos bienaventurados? Primero, ¿quién lo dice? ¿Algún hombre en particular lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Él dice que somos bienaventurados. Y si Él lo dice, pues no necesitamos ninguna prueba adicional. Si Él lo está diciendo, es porque así quiere. Así quiere. Por eso Él nos dice, cuando estés pasando por diversas pruebas, hey, tranquilo, tranquilo. Yo te voy a dar una salida. Señor, ya no soporto lo que estoy atravesando ahí. Tranquilo, tranquilo. No puedes tener una carga que no la puedas soportar. Yo sé lo que hago, soy soberano, por eso soy Dios. Y cuando entiendes esa parte, dices, ay Señor, cierto, tú eres Dios, se me olvidaba, por si alguna vez se te ha olvidado. Porque Él es soberano. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere restaurar tu familia, Él quiere hacer tantas cosas para tu bien. Pero muchas veces endurecemos nuestro corazón porque no queremos permitir que el Señor haga la obra en nuestra vida. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Señor, ya viste quiénes levantaron sus manos. Ahora haz lo que tengas que hacer. No. ¿Verdad? Pero tenemos que anhelar eso. Parece broma, pero tenemos que anhelar eso. ¿Y sabes cuándo el Señor va a empezar a usar tu vida? Cuando así como ahora levantaste tu mano, tú puedas venir en oración cuando Él te despierte en las madrugadas, en las noches. Tú puedas anhelar y decirle al Señor, heme aquí, Señor. A donde quiera que tú me mandes, yo iré. ¿Cuántos están dispuestos? Ahora levanten la mano. Y bajó la cantidad. Pero bueno, anhelen eso. Anhelen eso. Porque solamente cuando vamos a anhelar ese deseo ferviente de decirle esas cosas a Dios, entonces Él va a decir, ok, chiquito, chiquitita, desde hace rato te estaba esperando, pues ahora sí. Y va a empezar a moldear tu vida, a moldear tu carácter, a transformar, a renovar tu mente. Y vas a empezar a invitar a Cristo. Yo anhelo eso cada día. Hace un tiempo atrás tenía miedo de decirle a Dios, de decirle, aquí estoy, Señor, úsame, donde tú quieras, yo voy. Ahí es fácil, ¿verdad que es fácil? Como que parece que tuviéramos mucha labia para decir las cosas bien facilitas. Y le cantamos al Señor, moldéame a tu imagen, heme aquí, qué facilito cantar. Pero cuando el Señor empieza a moldear tu carácter, ay Señor, ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué a mí, Señor? Pues tú lo dijiste. Hijo, yo te escuché. Yo quiero hacer mi voluntad en tu vida. Pero tenemos que anhelar, no debemos de tener pena ni miedo de decirle a Dios. Hace un tiempo atrás yo estaba así. Le oraba a Dios y le decía, Señor, yo te sirvo, Señor, y voy a estar sirviendo en el ministerio que tú me has asignado aquí. Pero hasta que un día el pastor me dijo, oye, pues la mies es mucha. Y no lo entendí, me hice el de oídos sordos. Y luego me volvió a decir, oye, como que la iglesia va creciendo, ¿verdad? Sí, pastor, ya somos muchos. Oye, pero también en otros lugares ahí tienen hambre y sed de conocer a Dios. Amén, pastor, que Dios levante misioneros para allá. Oye, Hugo, necesitamos levantar esta iglesia, ¿qué vamos a hacer? Pues, pastor, vamos a orar para que Dios envíe a alguien para allá. Y cuando entonces yo me atreví, yo dije, ya, Señor, yo ya me cansé. Ya me cansé de ser parte del montón, ya no quiero.
ahora sí, Señor, heme aquí. Y entonces me presenté un día, le dije al pastor, aquí estoy, pastor. Ahora sí, ya decidido. Decidido, Hugo, a donde quiera, pastor, aquí estoy. Pues para luego es tarde, su palabra típica, para luego es tarde. Ay, Señor, es complicado, es muy cansado, no tengo tiempo para estar con mi familia, Señor, y ya ni siquiera tengo chance para ir a pescar, Señor. Antes iba 3 o 4 veces, ahora, Señor, ya no puedo porque me desvelo y tengo que estar preparando. Y un hermano justo hace rato me decía, hermano, como ya te echaste como cuatro predicaciones seguidas y más lo que viene. Ay, Señor, es que esto es mucho tiempo. Y así como que, a ver, pero tú me dijiste, aquí estoy, ahora te aguantas. Pero ya entendí que si Él me llamó para servir, Él me va a dar las fuerzas para hacer su voluntad en mi vida. Tú necesitas decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Como iglesia necesitamos decirle, porque eres bienaventurado. El hombre tiene hambre y sed de justicia y debe de considerarse una persona feliz en Cristo Jesús, porque su vida ha sido conducido a conocer el valor el valor correcto de las cosas. Y cuando nos entregamos al Señor, el Señor empieza a trabajar en nosotros. Pregúntenle a mi esposa cómo era antes de conocer a Cristo. Era un esposo de esos insoportables y que seguramente cualquier vecina le decía, uff, ni loca pienso tener un esposo como el tuyo. Pero cuando vengo a los pies de Cristo, entonces me doy cuenta que he vivido engañado mucho tiempo y le digo, Señor, haz de mí lo que quieras, pero transfórmame. Ya de veras quiero ser un buen esposo. Y quiero amar a mi esposa como tú dices en tu palabra, Señor. Ya no quiero aparentar nada, quiero realmente amarla. Ya, Señor, mira, ya me cansé de lastimar a mis hijas todo el tiempo y ya quiero ser un buen papá. Realmente quiero esforzarme y luchar por ellas. Y el Señor empieza a trabajar en mí. Pero ¿quién tiene que abrir sus labios? Nosotros. El Señor nos conoce, ¿sí o no? El Señor conoce de qué estamos necesitados, ¿sí o no? Bueno, Él está esperando a que confieses con tus labios. Si tú sabes que de plano la estás regando como esposo, o como papá o como hijo, y que tú estás consciente que necesitas ser transformada tu vida y que anhelas conocer más del Señor, entonces no sé de qué otra manera decírtelo. Si ya sabes que necesitas cambiar esas áreas de tu vida, ¿por qué no te atreves a decirle a Dios, Señor, yo sé que estoy mal como esposo, ya cámbiame, Señor, porque de veras, híjole, ¿por qué no te atreves si sabes, si tú estás consciente en qué estás fallando? Porque el Señor a la fuerza no va a entrar en tu vida. Y el Señor no ha venido todavía, porque te está dando tiempo a ti para que te arrepientas de tu mal camino. Y todo el tiempo, cuando alguien sube a la plataforma a compartir la palabra de Dios, dice la Biblia que nos llama de una y otra manera con cuerdas humanas de amor. Y viene a los suyos, pero los suyos le dicen, no, ahora no, yo estoy bien así. Si tú quieres cambiar como esposo, cambia. Yo estoy bien así, total es mi esposa y ya, pues si quiere me aguanta. No, pero tenemos que venir. Tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios? Los esposos necesitamos realmente que nuestra vida sea transformada por Dios. Como dice la palabra, necesitamos anhelar
fervientemente la justicia de Dios en nuestra vida. Porque si de veras Dios actuara con justicia en la vida de los esposos, que, híjole, creo que solamente estarían aquí las hermanas. Cero esposos. Pero necesitamos de Dios. Ahora, hay cosas en la Biblia que la Biblia menciona que los judíos tenían hambre y sed. Pero ¿de qué tipo de hambre y sed? Vamos a ver. Los judíos tenían hambre y sed de cosas materiales. Ellos anhelaban cosas materiales. Lucas capítulo 8 versículo 14 dice: lo que cayó entre espino, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Y los judíos anhelaban, tenían hambre y sed, pero de cosas materiales. Primera de Timoteo 6:9 dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y muchos hoy en día, en vez de anhelar buscar la justicia de Dios, anhelan y tienen hambre y sed de enriquecerse en cosas materiales. No estoy diciendo que Dios está peleado con que los hijos de Dios sean bendecidos, prosperados. No estoy diciendo eso. Al contrario, la Biblia dice que seas prosperado en todo. Pues que padrísimo, Señor, bendíceme, dice, así como prospere tu alma. Y en otras partes de la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia, que es lo que estamos estudiando. Busca primeramente al Señor, y todas las demás cosas de las que tú tengas necesidad vendrán por añadidura. En otras palabras, como lo dice el pastor, será queso extra. Pero tenemos que anhelar eso. ¿De qué otras cosas tenían hambre y sed la mayoría de los judíos? Del poder político. Del poder político. Y la mayoría de la gente en la actualidad tienen hambre y sed de las mismas cosas, de toda clase de cosas materiales, de placeres, de poder político, comercial, religioso, etcétera. Ahora cualquiera dice: no, pues me autonombro pastor. ¿Han escuchado alguna vez? Uy, ¿y ese hermano que se fue bien rebeldón de la iglesia? No, pues si es pastor. ¿Y de dónde? Pues se autonombró. Él mismo se hizo el título, pastor. ¿Pero cómo? Si nunca se sujetó donde iba. Sí, pero ya es pastor. Ahora, algunos de los judíos tenían hambre y sed de cosas materiales, de cosas políticas. Pero también la Biblia nos enseña de aquellos que tuvieron verdaderamente hambre y sed de justicia, que anhelaban conocer al Señor. Mateo capítulo 15, versículo 27 al 28. Jesús alababa la fe tan grande de esta mujer cananea y dice: y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas y caen en la mesa de sus amos. Que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y recordemos que aquí está hablando de una mujer cananea, y los cananeos en ese tiempo eran los más despreciados por los judíos. O sea, no lo querían ver de cerca. Sin embargo, a esta mujer se acercó a Jesús y no le importó lo que le dijeran los demás. A ella no le importó, porque su fe en el poder de Jesucristo y el amor que sentía por su hija lo impulsaron a implorarle ayuda al Señor Jesús. Y es ese mismo anhelo que nosotros debemos de tener. Ay, ahora sí vas a ir a la iglesia porque ahora tienes necesidad. Y si mi relación con Él y yo, y punto. Es que solamente vas cuando lo necesitas. Y
Y lo necesito. Y necesito a Dios. Esta mujer cananea no era una mujer de Israel, pero de alguna manera ella sabía que Jesucristo era el Mesías. Y la respuesta de esta mujer muestra humildad y mansedumbre. Wow. Y muchas veces nosotros, que casi nos ponemos una estampilla que diga soy cristiano, no nos conducimos realmente en humildad y mansedumbre. Lucas capítulo 7, versículo 37 al 38. Otra mujer dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, no era una mujer que conducta intachable, era una mujer pecadora, dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahora, una mujer pecadora en esos tiempos, no cualquiera podía entrar y sentarse a la mesa de alguien. Era una falta de respeto increíble. Y esta mujer también no le importó, y dice la Biblia, y estando detrás de él a sus pies, ¿qué estaba haciendo? Estaba llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Wow. Otra vez vemos aquí, no le importó lo que los demás dijeran. ¿Por qué lo hizo? Porque lo único que ella quería expresar abiertamente era el amor hacia Jesús, y no le importaba lo que los demás le dijeran. Estas muestras son el resultado de un corazón arrepentido y perdonado por su vida de pecado, pero también un corazón agradecido. Otra de las cosas que podemos ver aquí de aquellos que tuvieron hambre y sed de justicia, también lo encontramos el día del Pentecostés. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2 versículo 37 al 41, que ese día del Pentecostés 3,000 personas obedecieron el evangelio el mismo día en el que lo oyeron. Y dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Tenían hambre y sed de justicia. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tenían hambre y sed de justicia. Escucharon el evangelio y dijeron: wow, sí lo anhelamos, queremos. Y se convirtieron. Otro personaje que podemos encontrar en la Biblia que anhelaba, tenía hambre y sed de justicia, el eunuco, el etíope, que dice la Biblia. En Hechos capítulo 8 versículo 35 al 39. Dice la Biblia que había venido a Jerusalén para adorarse. O sea, había venido de Jerusalén, ya recibió la palabra de Dios y venía. Dice que venía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, no se quedó con, ya lo escuché y listo. Es como ahorita veo muchos que están anotando. Porque llegando a la casa o mañana, cuando tengan un tiempecito, van a tomar su libreta y a ver si es cierto lo que dijo el hermano que dice en este versículo, y van a empezar a estudiar. Que este punto voy a estudiarla otra vez. Pues no se quedan así como el etíope. No me quedo con recibir nada más la palabra, también lo anoté. Y dice, y venía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y dice la Biblia que mientras venía leyendo, dice que Felipe se acercó a él y le dijo: oye, ¿entiendes lo que lees? Felipe le dijo: bueno, pues si tan solo alguien me enseñe, pues sí. Y entonces en una parte de la Biblia dice que el eunuco le dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dijo: ¿crees en el Señor Jesucristo?
¿Y cuál fue la respuesta del etíope? Sí, creo que Jesucristo es el Señor. Inmediatamente obedeció y no solamente eso, se bautizó. Cuando tienes hambre y sed de justicia, anhelas conocer a Dios. Y como estos, hay muchos que demostraron hambre y sed de justicia oyendo el Evangelio, arrepintiéndose de sus pecados, confesando a Cristo y siendo bautizados sin demorar tanto. Y punto número 3, dice la Biblia, porque ellos serán saciados. Y el sinónimo de la palabra saciar es llenar. Llenar. Y Jesús habla de estar saciado, de estar lleno. Juan capítulo 4, versículo 13 y 14 dijo que cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y esas palabras los dijo cuando estaba con la mujer samaritana. Y ella no había entendido cuando Jesús le dijo, el que bebiere de esta agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que seremos saciados en Él solamente. Juan capítulo 6, versículo 27 dice, trabajad. O sea, trabaja, esfuérzate. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Filipenses 4, 6 y 7 dice, no estar afanosos a hacer peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Y con esto termino. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? ¿Sí crees eso? ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Anhelas conocer más de Él?